Muy buenas noches. Como hemos adelantado en anteriores ocasiones, el mundo del arte es múltiple y variado. Son muchas las especialidades y disciplinas que dinamizan su entorno. Hoy vamos a presentarles a un comisario de exposiciones que, como todos ustedes saben, es el alma mater de toda iniciativa tendente a divulgar el trabajo de los artistas en un espacio concreto. Se llama Sebe Penelas y está de actualidad en Santiago gracias a la Galería SCQ. Nacido en Pontevedra, Sebe Penelas trae al espacio compostelano al fotógrafo Miguel Ángel Tornero y al escultor Carlos Rial. Antes ha sido responsable de secciones de cultura en medios impresos, corresponsal de importantes revistas, colaborador habitual en diarios de casi toda Galicia y crítico de arte en Lápiz, una referencia periodística en toda España. Comisarió y organizó numerosas exposiciones, festivales de vídeo, talleres de arte y ciclos de conferencias. Ha puesto en marcha Cataclismo, empresa filial de distribución de libros de arte, y ocupó la subdirección del Instituto Cervantes. Es editor de libros de arte y profesor de esta disciplina en el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Realiza proyectos para artistas y galeristas y desempeña otras actividades relacionadas con el mundo artístico. Tiene historial a cuestas más que suficiente para ser hoy el protagonista de este espacio de arte. Bienvenido a Correo Televisión, Sebe. Muchas gracias, bien hallado. En fin, ¿qué decir después de tal despliegue? Ni tanto, y el currículum que nos ha quedado hemos tenido que cortar debido a que, bueno, que no tendríamos... No, sabemos que las realidades son a veces simplemente literatura, por así decirlo. Bueno, las cosas es actividad y trabajo, pero... Eres el primer comisario invitado por la Galería SCQ para desarrollar un proyecto expositivo en este espacio y has elegido a un fotógrafo, Miguel Ángel Tornero, y a un escultor, Carlos Rial. ¿En qué se basa tu propuesta? Pues es una propuesta que parte de entrada de la invitación de la propia Galería, que pone en práctica una nueva política, digamos, que es la exposición de cierre de cada temporada, lo que abarca el verano entre julio y septiembre aproximadamente. Pues la quieren organizar a partir de un proyecto de invitación a un comisario. Me ha tocado a mí iniciarla, es un orgullo, pero al mismo tiempo un reto. Es decir, bueno, pues como nadie lo ha hecho antes, ¿qué hacer bajo unos condicionantes que son el espacio de una galería, su actividad comercial, que indudablemente marca mucho lo que es los proyectos curatoriales, y también el condicionante de ser dos artistas exclusivamente los que van a participar? Entonces, bajo esas premisas, pues era un poco, mesas con muchos márgenes, pues hacer un poco un encuentro entre dos artistas que he pensado que tendrían ciertas similitudes, afinidades, y creía que podían crear un espacio y un resultado expositivo, pues, cuando menos seductor o sugerente. Sí. Y en los dos está muy presente el individuo, lo que pasa que en Carlos Rial de manera solapada y en Miguel Ángel Tornero de manera explícita. El ser humano, ¿no?, es incitado de manera conceptual o es profeso. ¿Qué nos puedes decir al comentar sobre estos dos temas? El punto de partida es que el arte es una actividad humana, con lo cual que esté el ser humano presente es inevitable y es recurrente desde la prehistoria. ¿Cómo se aborda hoy el ser humano y sus actividades, sentimientos, etcétera? Pues es muy diferente dependiendo de los distintos artistas, lenguajes, soportes, etcétera. En este caso, pues muy bien has dicho, en el caso de Carlos Rial es una obra de carácter abstracto, escultórico, y en el caso de Miguel Ángel Tornero, fotográfico, narrativo, por lo menos evocador, con figuras y escenarios y paisajes, etcétera. Y el ser humano pues está presente en el sentido en que esas imágenes, esas esculturas, esas obras, al fin y al cabo, lo que están planteando son, pues eso, pequeños núcleos de historias, pequeñas relaciones entre sentimientos, sueños, pesadillas, historias herméticas, guiños, lugares comunes, toda una retahíla de sensibilidades que creo que son al fin y al cabo humanas. Sí. ¿Y qué aportan? ¿Qué aportan ambos? Y lo que une a los dos quizá es el sentimiento de extrañeza. Probablemente, creo que es el punto de Sí, enganche. porque si nuestro público ve una mediana, como pone Carlos Rial, ¿no? O sea, que no piensen que es un objeto duchampiano. O sea, hay una labor escultórica muy importante, de vaciado. Y ya no digamos la cascada, ¿no?, la vida con la sepultura. Ahí tenemos la mediana precisamente, ¿no? Sí. Es una idea que parte de lo duchampiano en sentido escultórico, de utilizar los objetos ya existentes que al fin y al cabo están dotados de
de aura, de vida, son productos humanos también, industriales o fabricados en serie incluso, pero son productos generados por el ser humano. Llevarlos al territorio del artístico, pues todavía puede resultar chocante para mucha gente, pues encontrarse al fin y al cabo es una mediana de autopista, directamente. Sí está puesto en la exposición como obra, aparte con el reto y el atrevimiento de Carlos Rial, que como escultor aborda muchas veces obras y proyectos que son bastante sorprendentes, aunque detrás de él sabemos que hay todo un buen hacer y un trabajo profesional, artesanal. O sea, esa exigencia que tiene muchas veces la gente de esto lo hace cualquiera, o este artista lo que no sabe es trabajar y resolver técnica y materialmente una serie de obras. En el caso de Carlos Rial no da lugar a ese tipo de comentarios, porque sabemos que Carlos Rial es un artista con más de 15 años de trabajo, resolviendo de una manera muy efectiva y virtuosa muchas de sus obras, ¿no? Otra cosa es que la elección del artista, que al fin y al cabo pues es como el tipo de elección que tenemos las personas en muchas otras cosas de la vida, ¿no? El mirar una cosa y seleccionar esta o aquella o la otra es una demostración de voluntad. Lo que hace Carlos. Claro, ¿cómo abordas el proyecto, ¿no?, para seleccionar a estos artistas? Efectivamente, es una cuestión, pues, en mi caso, me invitan a hacer una selección de artistas, 2, insisto que es algo muy limitado y con esas premisas, y a partir de la selección de estos 2, pues es también por una acción de voluntad, de consideración, que me parecen los artistas importantes que la gente debe conocer, o la oportunidad de reunirlos, cosa que no se conocían entre ellos. No es a lo mejor muy habitual que se dé una exposición en la que combinen fotografía y escultura, perdón. Estamos más acostumbrados a ver otro tipo de propuestas, pues pintura abstracta y pintura figurativa, o exposiciones colectivas de más amplitud, mayor número de artistas, vídeo, otros lenguajes, etcétera. Pero aquí los condicionantes del propio espacio y de ser 2 y de ser una galería comercial, inevitablemente, pues marcan ciertos aspectos. Pero yo creo que la idea de la extrañeza sí está presente en los 2, creo que la genera en el público que visita la exposición, y creo que es tan legítima como puede ser pues la reivindicación de la belleza, la de lo lúdico, la de lo frívolo, la de la armonía geométrica, en fin, todo es posible. ¿Qué intentas transmitir a través de tus exposiciones, también en tu labor como escritor y a través de la enseñanza? Pues yo creo que se trata de una cuestión de... va a sonar a lo mejor muy religioso, pero una cuestión de fe prácticamente, ¿no? De creer, que creo que es... decían que la fe era el resplandor de la verdad. Bueno, pues sin darle ese tono religioso y eclesiástico, aun estando en Santiago, creo que es una cuestión de creer en una serie de principios, de ilusiones del ser humano, por supuesto, y creer que se puede hacer un mundo, entre comillas, mejor, o por lo menos no tan doloroso como suele ser muchas veces. Y un comisario que es responsable de la exposición, ¿te incomodas cuando tienes que firmar un proyecto con el que exactamente a lo mejor no comulgas? Generalmente no creo que se llegue a... desde el caso personal... Tú, es que eres un privilegiado, son años ya de experiencia, ¿no? Pero no se te ha dado el caso. O sacrificado también, porque a veces... Yo creo que la labor de los comisarios, que a veces está supervalorada, otras veces totalmente desconocida, tiene muchos perfiles también, como casi todo en la vida, ¿no? Hay proyectos que son voluntarios, concienciados, que llevan un tiempo de trabajo, que propones una idea, una tesis, que tienes una serie de medios que conseguir, tienes una imagen final de cómo quieres que sea esa exposición en su conjunto, y lo que haces es pelear por intentar llevarla a cabo, ¿no? Otros casos, pues efectivamente, son más meramente profesionales y, entre comillas, digamos, casi de mercenario. Bueno, sí. No es un profesional y esto sabe hacerlo, sí, pues hagámoslo, sí, asunto resuelto, hagámoslo bien, a lo mejor no te implicas tanto, ¿no? Por ahí va la pregunta. ¿Por qué vemos en el panorama actual tan poca escultura? Porque, por ejemplo, con Carlos Rial vemos que deriva más en la instalación. Y, sin embargo, sí la pujanza de otros medios como la fotografía, la instalación, el vídeo. Indudablemente, en el caso de Carlos, y probablemente ese haya sido uno de los impulsos que me llevó a mí a pensar en él, a seleccionarlo, aparte de conocerlo y seguir su trabajo desde el principio, es de los pocos escultores que hay en Galicia que siguen trabajando de una manera firme en el campo de la escultura, de los objetos tridimensionales, de materiales que no son, pues eso, aunque sea prefabricada la mediana, pero generalmente trabaja con esa labor de esfuerzo que hay detrás de las manos y de la mirada, ¿no? Pero lo escultórico pues sigue estando presente, pero a lo mejor en otras formas y materias, ¿no? Vemos mucho material a base pues, de plásticos, de resinas,
ya, indudablemente ya no son tiempos de la talla de piedra ni de la escultura de mármol. Incluso Carlos con la resina trabaja bastante y el poliéster. Pues en el capitalismo industrial, pues, postindustrial, con lo cual... En el último número de la revista Exit, de la que eres editor, habláis del baby boom de centros de arte. ¿Ves necesaria tanta apertura de nuevos centros de arte contemporáneo? Bueno, hasta un punto esto es como lo de ponga una universidad en su ciudad, después póngala en su aldea, después póngala en su barrio y después hagamos, pues casi en la terraza del chalet, pongamos también una universidad. Durante un tiempo, lo que he sido universitario en Santiago de Compostela, cuando se descentralizan, hoy llega un momento en que hay universidades, micromásters, etcétera, en los sitios más mínimos, digamos, ¿no? Con los centros de arte pasa un poco lo mismo, ¿no? Pues son a veces rentables política y socialmente, ese afán de la cultura para todos lleva pues a querer colocarlos a diestro y siniestro, otras veces son grandes proyectos megalómanos, veas aquí en Santiago, por ejemplo, la Ciudad de la Cultura, pues, de acuerdo, estará muy bien, pero necesita Santiago esto, hay público para tanto, y luego pues siempre pasa lo típico que una cosa es querer hacerlo y políticamente y socialmente rentabilizarlo en ese momento de presentación, pero después hay una continuidad, programación, mantenimiento, en la que muchas veces no se piensa a una especie de medio o largo plazo, y hace que muchos de los proyectos de este tipo pues se queden en... pudieron ser expectativas, pero... Y hablando de continuidad y mantenimiento, que editas Exit, o sea, la publicación Libros de Arte, la revista mensual que estáis en todo el mundo, ¿está garantizada hoy día la supervivencia de las revistas de arte? Pues es una cuestión de, lo que me preguntabas antes, de qué te mueve, pues de fe, de ilusión y de creer y de trabajar por encima de todo. Esto es una editorial, un grupo pequeño, independiente, con lo cual... Pero pequeño, pero de lo mejor que hay en el panorama artístico internacional. Hace mucho ruido, tiene muy buen equipo de gente, muy buenos colaboradores. Eso, los medios de comunicación, la televisión, la prensa, sabemos que las cosas se hacen con equipos de trabajo, ¿no? Y de lo que se puede estar orgulloso en este caso, sí, pues es de un gran equipo de trabajo, de colaboradores y de gente que lleva ya experiencia, con Rosa Olivares, que es la editora, años de experiencia, y luego de tener un estilo de trabajo y hacer conciliar también, que eso es probablemente lo importante, que los aspectos de la cultura que se entienden siempre desde la izquierda como algo progre, militante y a fondo perdido casi, ¿no? Una cosa es la fe, hagámoslo porque es bueno y necesario casi, pero hagámoslo también sostenible y viable, ¿no? Y en eso probablemente pues a lo mejor es donde esté uno de los pequeños misterios u orgullos también para que las cosas vayan adelante, ¿no? Se publican 3 revistas distintas y se circulan todo el mundo, se distribuyen, es toda una cadena de trabajo, indudablemente. En los años transcurridos en el siglo XXI vemos una cierta tendencia hacia la desmaterialización del arte. ¿Caminamos hacia ello, en esa línea? Pues el problema es que como caminemos mucho vamos a acabar sin nada, efectivamente, absolutamente desmaterializados, invisibles. Yo supongo que no. Alguien ¿Habrá decía... como un retorno o probablemente, bueno, cosas nuevas o el eterno retorno? Siempre habrá una evolución como lineal, digamos, una progresión continua, pero en esa línea habrá siempre ciclos, digamos, ¿no? Revivals, y ahora pues volverá la escultura, volverá la pintura. Yo siempre digo que mientras haya casas con paredes, seguirá habiendo pintores que pinten cuadros y gente que compre esas obras y las cuele, en el sentido casi más comercial, mercantil y decorativo de esa faceta artística, ¿no? Pero luego seguirá habiendo artistas que quieran buscar otras fórmulas de cómo contar la vida, de cómo decir las cosas, otras preguntas. Pues todo el universo digital sin duda está creando, pues comentabas antes de los materiales, no es lo mismo hacer hoy una gran escultura, pues ¿de quién la vas a hacer? ¿Hay algún héroe, algún político, algún personaje que merezca erigir una escultura en un pedestal para poner en la plaza central de una ciudad? Pues habría que pensárselo mucho, ¿no? Sí, probablemente quedase desfasado y bueno, ya hay por aquí alguna instalada, que no vamos a hablar del tema. Siempre hay casos. La presencia del bulli ha generado una gran polémica, ¿no? ¿Cómo ves la intromisión de la cocina en el mundo del arte? Pues hay que puntualizar aspectos de esta pregunta, porque esto es como cuando te preguntan ¿se puede? Y dices sí, hasta la cocina, pues parece que es a la inversa, ¿no? Parece que le preguntan al arte ¿se puede? Y es la cocina la que se mete hasta el fondo del museo.
De partida, esto es la Documenta de Kassel, que es una macroexposición que se celebra cada 5 años en una ciudad alemana, que se convierte en la meca del peregrinaje artístico. Con 5 años de preparación da tiempo, creo que de sobra, para que los comisarios de cada edición hagan una especie de mapeo y de reconocimiento de lo que pasa en la actualidad artística durante ese tiempo. Y llegada la hora de la presentación de la exposición, pues participan en torno a 100, 200 artistas, diferentes tipos de obras. Y en la edición de este año, efectivamente, Ferradria, el chef del restaurante El Bulli de Girona, es uno de los artistas invitados, previa polémica de por qué se le escoge, qué tipo de interrelaciones catalanas y alemanas se establecen entre medias, con lo cual digamos que no es una expresión casi popular, nada es inocente en esta vida, ni los cubos de agua, con lo cual la presencia del Bulli en la Documenta de Kassel para el mundo del arte, en algunos casos ha supuesto pues una especie de rasgarse las vestiduras, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué intrusismo es este? ¿Qué hace un cocinero en el museo? Es como, no. Pero, por otra parte, el mundo del arte se supone que predica una especie de amplitud de miras, de libertad, de entrecruzamiento, con lo cual todo es posible, ¿no? Y esta polución hasta puede ser bienvenida. Sin embargo, pues hay matices para todos los gustos. Te puedes adoptar una postura muy cínica y decir, hombre, al fin y al cabo, pues hay un artista catalán que es Antoni Miralda, que tiene un museo de la comida en Miami, que lleva trabajando con alimentos desde hace muchos años, desde un plano conceptual. Es un artista, por encima de todo, y trabaja con la comida porque es un material, igual que lo puede ser la piedra, igual que lo puede ser el videoarte, pues pensamos que la comida es un material o un contexto, un ámbito que está cargado de experiencia humana, de documentación, de historia, de formas, plástico, efectivamente. Mira la cantidad de bodegones con las que nos ha metido la historia del arte. Está en un plano visual, en el caso del bodegón, y en el caso de Ferradria, pues inevitablemente hay que reconocerle que tiene pues un grado de innovación, de buscar experiencias gastronómicas en el gusto, en el sabor, en la propia vista, que no están tan lejos de lo que busca un artista, ¿no? Claro. Incluso muchas veces, bueno, pues aquí nosotros en Galicia, por ejemplo, estás comiendo en el Toñi Vicente, o sea, ¿y cuántas veces has dicho, bueno, este plato es un Jackson Pollock, este plato es un José María Sicilia, o sea, porque es una verdadera, un alarde, una belleza para la vista. Y hablando de estas experiencias de Kassel, la Bienal de Venecia, Basilea, Münster, ¿piensas que para estar al corriente de lo que se cuece en el mundo del arte es imprescindible ir a estas ferias, a estas citas? Por una parte, vamos a ver, has mencionado 4 que son como los 4 puntos cardinales del mundo del arte contemporáneo. Una de ellas es una feria en el sentido de mercado, comercial, mercantil, tradicional, como puede ser la Feria de Arco en España, pero es la Feria de Basilea, Art Basel, en Suiza. Pues imaginémonos que siendo Suiza, las cajas, ¿cómo se llaman? Las cajas negras de los bancos, pues están llenas de dinero deseoso de ser invertido en el mundo del arte, con lo cual es un termómetro de la realidad artística muy real porque es el mercado. En el mercado influyen muchos elementos, por supuesto, pero está diciendo algo, ¿no? Cuando un artista alcanza unos precios, este se vende, el otro no, qué tendencias, si vuelve a la fotografía o a la pintura, etcétera. Eso está emitiendo una serie de signos y de información. Las otras 3 convocatorias, que serían la Bienal de Venecia cada 2 años, la Documenta de Kassel que citábamos antes cada 5, o el proyecto escultórico de Münster cada 10, son, digamos que pulsos que se le establecen a la corriente artística, exposiciones sin carácter comercial, aunque sí influyen después en los artistas, digamos, que participan en estas 3 grandes exposiciones, suelen luego estar muy bien representados y vendidos en las ferias de arte, ¿no? ¿Imprescindible ir a verlas? Pues, hombre, si uno tiene tiempo, ganas y le gusta, si uno es profesional del arte, yo creo que sí. Inevitablemente es como el que va pues, a una feria de moda. Si eres modista y diseñador y no vas a Cibeles, pues en fin, difícil lo tienes, ¿no? Incluso, bueno, para el público, para el ciudadano de a pie, yo creo que se aprende muchísimo más que no estar todo el día, ahora que estamos en verano, tumbado al sol, que encima envejece. Por supuesto. Además, en la Documenta de Kassel te puede tocar la suerte, el premio y la bonoloto, vamos a decirlo así casi, que es la participación de Ferradria del Bulli. Finalmente se ha reducido a que 2 visitantes de cada día de la feria, de la exposición de Kassel, pueden ser agraciados con un viaje para ir a comer. Bueno, al final no habrá tal sorteo, está todo teledirigido, etcétera, pero bueno. ¿Y cómo haces, Sebe, que cuántos años ya llevas en Madrid para poner un pie, estar con un pie en Madrid y otro en Galicia?
Porque aquí te hemos visto incluso en proyectos nuestros, continuamente te vemos en la exposición de mapas, en el CEGAC, ahora en un montón de proyectos. ¿Cómo se compagina? Casi voy a tener que pensar que es como lo de los bailarines, o el paso del espagat, ¿no? Un pie en cada lado, estirándose, con problemas de elasticidad al final. No, realmente, me llevo 10 años viviendo en Madrid ya, pero no dejo de tener, digamos, la antena puesta y sentimientos de estar al día de lo que suele pasar en Galicia. Lógicamente, el mundo del arte, pues dentro de lo que cabe, es relativamente reducido, tiene sus ejes, sus circuitos, sus movimientos, su gente que te encuentras pues en diferentes partes de España o el resto del mundo. Y venir a Galicia, pues aparte de que hoy en día las comunicaciones y distancias prácticamente ya no existen, Ni fronteras. Internet y todas estas cosas te mantiene comunicado continuamente, con lo cual procuras, pues efectivamente, saber lo que está pasando por aquí, porque siempre uno siente una mínima pertenencia a los lugares. No es que sea esto de atrincherar la bandera, pero sí que uno se siente identificado. Bueno, Sebe, pues muchísimas gracias, te felicitamos por ser el primer iniciador de esta nueva propuesta que pone en la Galería de SCQ y muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio de arte. Pues a vosotros por la invitación y en fin, ahí queda la exposición para el gusto de los visitantes. Conocedores del mundo del arte creen que los verdaderos protagonistas de una exposición son los comisarios. Ellos son los que dan a luz las ideas, la diseñan, la proponen y consiguen que alguien les haga caso y la ponen en marcha para mayor lucimiento y gloria de los artistas. Son los auténticos intermediarios entre la creación y la difusión de las obras de arte. Hoy hemos hablado con uno de estos personajes, muchas veces anónimos, pero siempre interesantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos siguen. Nos vemos aquí el próximo jueves.